Bueno, buenas tardes desde Viena a todos, pero también buenos días a los que están en Latinoamérica y tal vez buenas noches a otras partes del mundo que están junto con nosotros aquí hoy. Yo soy Roberta Solís, la jefa de equipo de integridad judicial del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha de la Unión ODC, que actúa como secretariado de la Red Mundial de Integridad Judicial, una plataforma de jueces y para jueces para apoyar y reforzar la integridad judicial en todo el mundo. Nos complace darles la bienvenida al cuarto webinario de la serie de webinarios organizados por la red sobre los temas prioritarios identificados por sus participantes, por ustedes, los jueces y los participantes de la red mundial, y que constituyen nuevos desafíos para los jueces de jurisdicciones de todas las regiones. Esta vez celebramos el primer webinario en lengua española, enfocado en la región de Latinoamérica, en aras de favorecer la variedad lingüística y promover la asociación al nivel regional. Con esta iniciativa nos proponemos seguir ampliando las oportunidades de conectar e intercambiar conocimientos durante este periodo en que muchos poderes judiciales no pueden hacer sesiones ordinarias en persona. Antes de introducir a nuestro panel de expertos de hoy, le cedo la palabra a Marco Teixeira, coordinador del Programa Global para Implementación de la Declaración de Doha, quien dedicará unas palabras de bienvenida a la audiencia de este webinario. Y también, por favor, pedimos a todos a apagar sus cámaras y apagar los micrófonos para que tengamos una buena calidad de audio y vídeo para todos. Marco, la palabra es suya. Gracias, Roberta. Es un placer saludar a todos este cuarto seminario web organizado pela Rede Mundial de Integridade Judicial e o primeiro, como Roberta mencionou, de habla hispana. Como vai sendo habitual, eu estou a mirar aqui os colegas que se juntaram a este webinar. Temos muitas pessoas da região latino-americana, o que demonstra, por um lado, vosso compromisso com a Rede de Integridade Judicial, pero também vosso compromisso com a integridade judicial como tópico em si. E agradecemos que compartam vosso tempo com nós outros e esperemos ser útil este webinário. Para começar, me gostaria de assinalar a importância de realizar este webinário em língua espanhola. E para isso, penso que será útil citar que o senhor secretário-geral da Organização das Nações Unidas ha mencionado, e passo a citar suas expressões, quando afirmou o seguinte: el multilingüismo es un valor fundamental de la Organización de Naciones Unidas y una responsabilidad compartida por todos en la sede, en las oficinas fuera de la sede y sobre el terreno. Es un motor para la eficiencia, el rendimiento y la transparencia de Naciones Unidas. Así es, y el multilingüismo es realizar nuestras actividades en otros idiomas que nos acerca más de los ciudadanos, de los jueces, e faz nosso conteúdo e atividades mais acessíveis, permitindo estender os laços de conhecimento e solidariedade a diferentes regiões do mundo. Em particular, a região latino-americana, que é uma das regiões do mundo com a qual nós havemos estabelecido uma colaboração muito sólida para o desenvolvimento de atividades no marco do Programa Global para a Implementação de Doha. E por esse motivo, havemos elegido essa região, este idioma, para ser nosso primeiro webinário da Rede Mundial numa língua que não é o inglês. Neste sentido, permita-me dar um pouco de palavras sobre o que havemos hecho em termos de elementos do programa. Atualmente, temos mais de 85 de los 200 materiales del programa traducidos en español, o que incluye la ferramenta de formación en ética judicial. Y además, como pueden visualizar no mapa que está a ser proyectado, 23% de nuestros sitios piloto están localizados o son de habla hispana. Eso nos hace consolidar nuestra opción estratégica de organizar este cuarto webinário en español para la región latinoamericana. Por último, este webinar não será o mesmo e não teria sucesso sem ter a qualidade de los oradores hispanohablantes que nos vão acompanhar hoje, com grande experiência na região,
latino-americana, es relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados y miembro del Consejo Consultivo de la Red de Integridad Judicial, Diego García Sañá, la jueza López Núñez e também do Poder Judicial do Paraguai e também o juiz Vinícius Palacios do Poder Judicial do Equador. Tenho o prazer de conhecer os três personalmente e um saludo muito grande por vossa disponibilidade e apoio para estar com nós e partilhar vossos conhecimentos hoje. Dos aportes finais, antes de regressar e passar a palavra a Roberta. Primeiro, um agradecimento a vosotros, que vejo conectados quase 100 pessoas neste webinário, o que faz validar nossa opção por lo hacer em espanhol. E vosso apoio também às atividades de integridade judicial e destes webinários especializados de juízes para juízes. Por último, queria mencionar uma citação de Nelson Mandela. Vou tentar fazê-lo em espanhol que seja perceptível. Nelson Mandela ha dicho lo siguiente: se le hablas a un hombre en un idioma que entiende, eso va a su cabeza. Se hablas en su idioma, eso va a su corazón. Espero que eso va en vuestros corazones, este webinario, la partida que tenemos aquí en los próximos minutos. Muchas gracias, Roberta. Muchas gracias, Marco, siempre por tu apoyo, por sus palabras tan amables. Una vez más, por favor, pedimos a todos para apagar la cámara y los micrófonos. Y bueno, el webinario de hoy tratará sobre la independencia y la integridad judicial ante la crisis del coronavirus. Este seminario en forma de panel de expertos analizará los principales desafíos a los que están enfrentando los jueces y sistemas de justicia en Latinoamérica para garantizar el Estado de Derecho y cumplir con sus obligaciones judiciales tras las medidas impuestas por los gobiernos ante el avance de la pandemia del COVID-19. En algunas jurisdicciones, esto ha llevado a una rápida digitalización para la que muchas cortes y personal no están preparados ni equipados, generando vicisitudes para el acceso a la justicia ante estas nuevas circunstancias. En otras jurisdicciones, los jueces ven expuesta su seguridad física al continuarse el ejercicio de sus funciones en persona en los tribunales. Por último, esta situación también ha generado un tsunami de digitalización que trae de la mano diferentes oportunidades para la modernización de la justicia y para crear un sistema judicial más transparente. Por la importancia que reviste esta temática y la actualidad en Latinoamérica, es un placer para nosotros presentar a los componentes del panel de expertos para este webinario. El doctor Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados y miembro del Consejo Consultivo de la Red Mundial de Integridad Judicial. La doctora Vivian López, jueza en lo civil y comercial del Poder Judicial de Paraguay. Y el doctor Vinicio Palacios, juez de la Unidad Judicial Civil de Ecuador, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Estimados panelistas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. El sistema del webinario de hoy será un poco diferente al que utilizamos en los webinarios anteriores. En este caso, los panelistas responderán a una serie de preguntas en sus especialidades y las situaciones de sus países que esperamos sean de interés para la audiencia de la red. Posteriormente, los panelistas debatirán en conjunto una cuestión planteada que esperamos que siente la base para abrir el debate y preguntas de la audiencia. Muchas gracias de antemano por respetar las reglas de participación de este webinario. Por favor, mantengan su micrófono en silencio y sus cámaras apagadas durante el webinario. Bueno, para empezar, la primera pregunta que hacemos es para el señor García Sayán, doctor García Sayán. Entonces, Diego, yo puedo. Como hemos visto, la crisis del coronavirus plantea amenazas y desafíos para los sistemas de justicia en todo el mundo. También en Latinoamérica, que en estas últimas semanas ha sido una región afectada por la pandemia. Como usted indicaba recientemente en su declaración institucional por la emergencia del coronavirus, uno de los desafíos a los que se enfrentan los poderes judiciales es mantener la independencia judicial. ¿Puedes entonces argumentarnos de qué manera afecta la pandemia a la independencia judicial y de qué manera está esto relacionado con la integridad judicial de los jueces? Tienes la palabra, Diego. Muchas gracias, Roberta. Gracias también
a Marco Teixeira por su introducción. Un privilegio compartir este webinar con los jueces Vivian y Vinicio, y realmente la posibilidad de compartir algunas reflexiones por este medio, llegando a tanta gente por un medio tan eficiente que nos significa tan poco esfuerzo de desplazamiento y de gastos y de tiempo invertido. Pero sin duda la pregunta es central, Roberta, porque la independencia y la integridad son, en un contexto como este, en cualquier contexto, dos caras de una misma moneda que beneficia los derechos de la gente y, por supuesto, también los derechos de los jueces y juezas que quieren ejercer digna y correctamente su función. Y eso siempre es importante, pero lo es más en un contexto como el actual, porque frente a la pandemia, en todos los países del planeta se fortalecen las capacidades, se fortalecen los poderes del Poder Ejecutivo para poder resolver algunos temas administrativos, de presupuesto, que atiendan las urgencias que hay en materia de salud. Y esto produce, en algunas situaciones, tentaciones de excesos en el uso del poder que solo pueden ser controladas y frenadas por la justicia. Si hubiera jueces que no son independientes, es imposible hacer uso de las garantías judiciales frente a cualquier tentación de abuso de poder, que no digo que exista en todos lados, sino eso es más bien excepcional. Felizmente, un juez o jueza que no es independiente no va a estar a la mano de la ciudadanía para hacer frente a esas tentaciones. Y lo mismo, la carencia de integridad, que es siempre un problema en cualquier sociedad, en contextos en donde se tienen que tomar decisiones aceleradas, que se tienen que producir gastos extraordinarios para atender las emergencias en materia de salud, aparece de inmediato la tentación de la corrupción. Y frente a la corrupción, solamente la justicia, y eso está clarísimo en la Convención contra la Corrupción, que es uno de los tratados internacionales más importantes que se han celebrado en la humanidad en las últimas décadas, una justicia que no es independiente y que carece de integridad, no estará en condiciones de atender esa necesidad ciudadana de que el sistema institucional se utilice para atender las emergencias de salud y no se utilice para concentrar el poder en manos de unos pocos o para que algunos bribones aprovechen del contexto para utilizar esos medios para beneficiarse y robar el dinero que le pertenece a la sociedad. Entonces, conceptos que suenan abstractos para muchos como independencia e integridad tienen ahora una materialización y una urgencia mayor que a la que han tenido en contextos de normalidad, y por eso que un webinar como este ponga el énfasis en esos conceptos para el espacio hispanohablante es algo muy importante que quiero aquí, Roberta, Marco, felicitar por la iniciativa que han tenido para este webinar. Muchas gracias, Roberta. Muchas gracias, Diego. En efecto, muy interesantes cuestiones y pertinentes para tener en cuenta a la hora de garantizar la independencia y la integridad judicial durante la crisis. Gracias por compartir su visión con nosotros. Bueno, pasamos ahora al juez Palacios. Y estimado juez Palacios, como hemos visto en muchas jurisdicciones, se ha puesto en práctica una digitalización rápida del sistema de justicia, llevando en ocasiones a situaciones en las que los propios jueces y personal judicial no están preparados ni equipados y a la que se suman los riesgos en seguridad virtual. Esto entiendo que en ocasiones puede plantear desafíos para llevar a cabo su función judicial de manera virtual y también garantizar el debido proceso. Entonces, ¿podría comentarnos más acerca de cómo es la nueva realidad de las audiencias virtuales? Y en particular, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha elaborado un protocolo para la realización de audiencias virtuales con el objetivo de establecer lineamientos y directrices para los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia. ¿Cuál es el objetivo de este documento y qué pueden encontrar los interesados dentro del mismo para garantizar el debido proceso? La palabra es suya. Mucho gusto con todos ustedes y un placer para mí y un honor poder participar de este webinar y que haya sido tomado en cuenta. Mucho gusto, Roberta. Saludos a Marco, que también los conozco, a Diego, Vivian, que hacemos parte de este panel.
de alto nivel. Hay que recordar un poco que en nuestro país y desde la visión de Ecuador, si bien es cierto, ya existen casi más de 40.000 casos de COVID y más de 3.000 personas que han fallecido. Las actividades jurisdiccionales se suspendieron a partir del 16 de marzo del presente año y también la Corte Nacional de Justicia lo que dictó una resolución sobre la suspensión de los términos y los plazos que estaban recurriendo en los procesos judiciales. Claro, es verdad, como en otros países también se ha visto, en Latinoamérica y en Iberoamérica, que excepto las materias de penal, penal flagrancia, violencia contra la mujer, garantías penitenciarias, tránsito y temas específicos de apremios en materia de alimentos, es decir, en tema de familia, también no se han suspendido las actividades. De hecho, también la justicia constitucional tampoco se ha suspendido. En base a esta situación de emergencia que atravesamos, por suerte, de alguna manera, tenemos en nuestra legislación ecuatoriana ya establecido en el Código Orgánico General de Procesos y también tenemos ya desde el año 2002 la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas, ya hace más de 18 años. De alguna forma, esto ayudó para que frente a esta pandemia se puedan realizar las audiencias telemáticas, sea en salas diferenciadas o incluso audiencias también domiciliarias, precautelando incluso también los jueces que de alguna manera son vulnerables. Y las providencias, las resoluciones también se venía utilizando con la firma electrónica del juez. De hecho, un poco del reporte que he podido realizar es que se han realizado alrededor ya a la presente fecha de 3.000 videoaudiencias, es decir, como unas 3.000 audiencias a nivel nacional. Pero no es menos cierto que también si ha habido 2 jueces y tiene un fiscal, un defensor público que han fallecido por COVID. No sabemos realmente si el contagio fue en las unidades judiciales, pero sí es lamentable que haya sucedido. Frente a la reactivación en Ecuador de las actividades jurisdiccionales, ya el 11 de mayo, que se activó la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, se estableció muy bien ya una ventanilla virtual, es decir, para que puedan recibir los escritos, los abogados y con firma electrónica. Recordemos que, como dije hace un momento, ya existe en el país la firma electrónica. Y puedan también realizar las videoaudiencias desde sus hogares los abogados y también los jueces. Y para aquello, como usted muy bien dijo, Roberta, se estableció, la Corte Nacional emitió el 18 de mayo un protocolo de audiencias precautelando justamente en este tiempo de crisis el acceso de la justicia que tienen los usuarios y también a la vez precautelar la vida, seguridad e integridad tanto de los usuarios del sistema como de los servidores judiciales, priorizando en el uso de esta videoaudiencia en esta época y que, claro, el mismo protocolo de audiencias manifiesta que son los jueces quienes decidirán si realmente se hace una videoaudiencia o se hace una audiencia presencial con las seguridades. Recordemos que hay audiencias que de alguna forma son un tanto fáciles, como las de Corte Nacional, en este caso Corte Suprema, y cortes provinciales, que son sentencias, por un lado, en mérito de los autos, otras que son solo de casación, en las cuales únicamente se analizan en una audiencia las posiciones, las posturas, las alegatos, y son resoluciones y alegaciones en puro derecho, que al final, de alguna manera, no se requiere mucho tema o de contacto con el proceso judicial, con el expediente, me quiero referir, es decir, con los medios probatorios. Este protocolo también señala que el juzgador tiene que velar por los principios de independencia, concentración, publicidad, inmediación, el acceso, tutela judicial, la oralidad y especialmente la contradicción. Interesante este protocolo porque también nos habla sobre que el juez y las partes procesales, los que intervienen en esa videoaudiencia, si bien es cierto, podríamos pensar que es un tanto informal, también se exige que la vestimenta sea adecuada y también el juez pueda usar la toga. En Ecuador ya la Corte Nacional del año pasado viene usando la toga y también tendrá que usarla durante la videoaudiencia. Si es que la audiencia tiene algún problema, alguna falla, también se podría suspender y de ser en último caso podría ser también de forma presencial. El público también ya puede intervenir, pero claro, deberá tomar contacto con 24 horas y verificar que no existan muchas personas para que no se dañe la red o no se dañe la conexión.
Y un problema que hemos visto y que se ha generalizado tanto en los abogados y también en los juzgadores es el hecho de que se discute bastante el tema de la videoaudiencia porque, por un lado, se piensa que posiblemente no se precautele el principio de contradicción, es decir, el acceso que deben tener las personas al expediente en una audiencia ha sido muy controversial, y también la inmediación, porque manifiestan que posiblemente no tengan ese acceso a los documentos o a los medios probatorios en la realización de audiencia. Recordemos que en Ecuador existe la oralidad tanto en materias penales y no penales, y es en audiencia que se practican los medios probatorios. Por tanto, sí, en primera instancia nos ha generado un poco de problema. Tanto es así que ya se activaron desde el 4 de junio, 8 de junio y el 15 de junio se activan ya las actividades jurisdiccionales en todo el país, y por tanto desde primera instancia me refiero, y la resolución última del Consejo de la Judicatura 57 señala lo contrario. Deroga la resolución anterior y señala más bien que deben darse audiencias presenciales. Y esto sí nos ha dado un poco de duda y un poco de problema de que si se retoman las audiencias presenciales y si todavía nos mantenemos en esta pandemia del COVID, va a ser muy difícil que podamos precautelar la vida de las personas y mucho más de los usuarios y los servidores judiciales. Es decir, esto se genera un reto para Latinoamérica, tanto de usar las videoaudiencias, las firmas electrónicas para agilitar los procesos, evitar incluso corrupción, generar menos tiempo, incluso menos costos. Pero sí nos produce un poco de preocupación al Ecuador de que se retomen las audiencias presenciales mientras aún todavía se mantiene el COVID. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, pues, Palacios, por sus reflexiones. Ciertamente parece que la crisis del coronavirus nos ha obligado a adaptarnos a toda la digitalización y es un buen paso establecer pautas para garantizar el debido proceso ante esta nueva realidad. Y bueno, para cerrar la primera ronda de preguntas del panel, contamos ahora con la inestimable experiencia de la jueza López de Paraguay. Jueza López, Paraguay, como otros muchos países en Latinoamérica, se está enfrentando a esta nueva realidad tecnológica durante la pandemia. A pesar de los desafíos, también el uso de los medios digitales y redes sociales pueden acelerar la modernización de la justicia, accesibilidad y fomentar la transparencia de los sistemas de justicia. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, las salas de algunas cortes están admitiendo consultas por WhatsApp para acelerar los procesos y atender a los ciudadanos. ¿Nos puede entonces comentar acerca de estos medios novedosos que se están incentivando en las cortes de Paraguay para atender a los ciudadanos? ¿Y son estas medidas novedosas implementadas a raíz de la pandemia del coronavirus o que ya se estaban utilizando anteriormente para promover la modernización y transparencia del sistema judicial? Tienes la palabra, juez López. Hola, sí, buenos días, buenas tardes allá, disculpen, estaba un poquito colgado el audio. Sí, quiero primero agradecerte, Roberta, agradecerle a Marco, agradecer a todo el equipo de la Declaración de Doha y de Viena, que los conozco, a Diego García Sayán, un gusto, un placer, a Vinicio, que lo conocimos ahora, que lo conocí ahora, un gusto, un placer y una verdadera honra estar aquí hablando de esto. Sí, Paraguay tiene dos momentos. Después de la pandemia, la Corte Suprema de Justicia, que ya venía renovándose, que ya venía cambiando sus miembros, ha implementado, con esto digo porque es una nueva tendencia que estamos viviendo en Paraguay, muy positiva, por cierto. Desde 4 años atrás ya tenemos el expediente digital o expediente electrónico, como le llamamos en Paraguay. Pero además de eso se sumó que luego del 12 de marzo, que fue una cuarentena prácticamente total en Paraguay, se sumó la utilización de mensajería instantánea. En Paraguay lo que más usamos, y creo que en el mundo entero hoy día, es el WhatsApp. Entonces la Corte autorizó, para evitar que los profesionales, que los abogados tengan que venir hasta el edificio de tribunales, de que los juzgados de todo el país, sean o no digitales, puedan dar información en el sentido del estado del expediente a través del WhatsApp de los secretarios y de los funcionarios judiciales. ¿Cómo se implementó esto? En la página institucional de la Corte Suprema se publicaron los números telefónicos de cada funcionario, de cada juzgado, para que el abogado pueda, a través de este medio, ponerse en contacto con el juzgado. Si bien es una medida quizás incluso criticada y arriesgada, ha facilitado mucho, porque
en un día normal en Asunción, que es la capital, tenemos 12.000 personas en el edificio de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia, donde está concentrado todos los juzgados de Asunción. Y hoy, gracias a esta medida y a otras medidas más para prevenir, para mantener el distanciamiento social, para prevenir el riesgo de contagio, se ha reducido a 5.000 personas promedio por día. Esto significa funcionarios, abogados, personas que asisten a audiencias. Además, en la cuarentena dura que le llamamos, la primera etapa, donde prácticamente nadie salía de su casa, hemos los juzgados digitales que teníamos el expediente electrónico, que eran los juzgados de Asunción solamente, hemos trabajado sin parar y sin que eso implique que paralizó la justicia. Paraguay es un país pequeño, con apenas 7 millones de habitantes, y la mayor cantidad está concentrada de población en Asunción y alrededores. Entonces, esto significó una gran ayuda y un gran alivio al sistema judicial, tanto la utilización de WhatsApp como la existencia del expediente electrónico. Gracias a la pandemia, y digo gracias, porque ha acelerado los tiempos, se ha extendido el expediente electrónico a otras ciudades muy importantes de Paraguay, lo cual está ya generando prácticamente un 65% de digitalización en la justicia. Esto significa que tanto ciudades del interior, ahora que ya están entrando en el sistema digital, lo cual iba a hacerse en un plazo de 2 años, hoy gracias a la pandemia se hizo en 2 meses, ya la gente tiene ese acceso asegurado. Anteriormente a la pandemia, ya la Corte Suprema había implementado la transmisión de sus plenarias de corte en YouTube, se pueden ver en cualquier momento, y también se puede acceder a toda la información necesaria a través de las redes sociales. Incluso estamos implementando la posibilidad, y ya la hemos hecho exitosamente, de capacitar en el expediente digital a través de Facebook Live, que es una red social muy fácil para todo el mundo y de fácil acceso, y esto ha sido un éxito. Estamos ya con 42.000 reproducciones en poco tiempo de un tema que podría haberse dicho no iba a ser trending topic, como le decimos hoy en el Twitter, ¿verdad? Los que usamos redes. Y el juez en Paraguay se está abriendo a su sociedad gracias a esta implementación de tecnología que prácticamente todos los ciudadanos usamos. Gracias, Roberta. Gracias Vivian, jueza López, por compartir con nosotros una experiencia con un punto positivo de la digitalización durante la pandemia. Y si puedo también hacer aquí la promoción, invito también a todos los participantes a acceder a nuestro sitio web para ver las guías para la utilización de las redes sociales por los jueces. Es un producto desarrollado por la Red Mundial de Integridad Judicial, por los participantes, por los jueces de la Red Mundial, y que ahora cuenta con una traducción para el español. Hay una versión en español que nos agradecemos. Bueno, a continuación vamos ahora a invitar a los 3 panelistas a que compartieran sus opiniones y experiencias con la audiencia de la Red Mundial de Justicia, los sistemas de justicia que deben mantener a su servicio público para, a pesar de la situación actual de la pandemia, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos. Entonces, ahora es una pregunta para los 3 panelistas. Entonces, ¿qué consejos éticos y o prácticos podrían extraer de sus experiencias personales y compartir con los demás jueces y participantes de la red para proteger la integridad judicial y garantizar el acceso a la justicia durante la época del COVID-19? Y bueno, es una pregunta a los 3 panelistas, pero vamos a empezar con Diego García Sayán. Y una vez más, por favor, lo pido a todos los participantes apagar sus cámaras y sus micrófonos. Please
turn off your cameras and microphones so we can ensure the good audio quality for all participants. Bueno, Diego, tienes la palabra. Sí, gracias Roberta. Bueno, con las presentaciones de mis colegas, de Vinicio Palacios y de Vivian López, se dan elementos muy interesantes de cómo se han dado pasos para facilitar los medios técnicos que permitan el funcionamiento de los sistemas judiciales y el acceso por la gente a la justicia, que es algo tan importante en cualquier contexto y más en uno en donde hay concentración de poder, incertidumbres y cuarentenas que hacen que la gente tenga dificultades para desplazarse, ir a los juzgados, ir a las oficinas de los abogados, etc. De manera que ese es un terreno sumamente crucial en un contexto no solamente en América Latina, sino en el mundo, en el que los sistemas judiciales han quedado un poco rezagados con esas evoluciones tecnológicas. Hoy día el teletrabajo es la forma en la que funcionan las grandes corporaciones, es la forma en la que empieza a funcionar una organización como Naciones Unidas para sus reuniones como las que estamos teniendo ahora, y la justicia tiene ahí una deuda consigo misma y que naturalmente tiene que ver a veces con la falta de presupuesto para poder dar esto de manera acelerada en una crisis como la actual. Pero que esto no nos haga perder de vista el bosque, que no estamos hablando de un servicio público como el de la limpieza de las vías públicas o del mantenimiento de carreteras, sino de un sistema judicial que tiene que ver con el funcionamiento del Estado de Derecho, en donde los grandes criterios y conceptos fundamentales de la independencia y de la integridad de la justicia vuelven a ser los aspectos centrales y esenciales para que la justicia funcione, porque podemos tener el expediente electrónico, podemos tener el acceso por internet para participar en las audiencias, pero si se carece de la independencia y de la integridad, todo eso no será más que un fuego de artificio que dejará a los derechos de la ciudadanía marginados. Entonces, creo yo que en un contexto como este es muy importante que estos medios que se están ahora poniendo por la emergencia al acceso de la gente que tiene que acceder al sistema judicial, del fiscal o del magistrado o magistrada que tiene que desempeñar su función, es un buen momento para recordar, diseminar e insistir en los principios de independencia e integridad judicial. Un juez o jueza que no es independiente no solo frente al poder político, sino también frente a poderes fácticos oscuros como el de las redes de corrupción, no es un juez o jueza que pueda cumplir su función hoy en esta etapa de la historia. Y la falta de integridad también es una contradicción en los términos, porque en la legislación nacional y en el convenio, en la Convención contra la Corrupción, son precisamente los sistemas judiciales los que tienen que desempeñar el papel más crucial para enfrentar la corrupción, investigar y sancionar, y la falta de integridad en consecuencia haría que fuera imposible que la ciudadanía espere de una justicia que carece de integridad cumplir esas funciones. Entonces, creo yo que esta red de integridad judicial, con estos foros que está haciendo y que ojalá puedan cada vez abarcar a más sectores de la ciudadanía, de personas que tienen la profesión legal y de jueces, juezas y fiscales, es esta insistencia en estos principios que son la garantía para la ciudadanía de que se pueda enfrentar adecuadamente retos como el que hoy día presenta la pandemia. Entonces, esos medios técnicos pueden hoy día favorecer una mayor difusión y diseminación, canales concretos para que al interior de cada país se establezcan mecanismos, no solamente para que la gente pueda acceder para presentar su caso o averiguar sobre su expediente, sino también para que haya canales fluidos con retroactividad, con respuestas concretas, para que cualquier detección de afectaciones a la independencia o de afectaciones a la integridad pueda ser canalizada a través de las comunicaciones y que éstas puedan ser adecuadamente procesadas.
Ese es un reto que yo creo que los sistemas judiciales pueden emprender muy positivamente en este presente. Gracias, Robert. Vamos ahora al juez para sus consideraciones. Sí. Inicio. Sí, comparto muy bien con el criterio de Diego. Nos ha expuesto específicamente un reto que nace a raíz de este Estado de Derecho que debe existir en todos los estados. Hablo de la forma del marco jurídico que se debe establecer. Un Estado de Derecho nace por una forma de racionalización de lo que es el poder, es decir, controlar los actos de poder en forma jurisdiccional, en la cual se respetan dos principios fundamentales, que es la separación de poderes y la independencia judicial. Independencia judicial que limita los poderes, protege el sistema de pesos y contrapesos, evita las injerencias en la toma de decisiones, que tiene una relación directa con la estabilidad democrática. Es decir, este poder judicial siempre va a generar un equilibrio en el Estado. Y por eso es que es importante que, como consejo y exhortación, esto es de que los jueces no olvidemos este principio de independencia e integridad judicial. Integridad judicial que nace de la ética y de la deontología jurídica, frente a las presiones sociales, públicas y políticas que pueden existir. Recordemos que también la pandemia, el COVID, nos ha traído una serie de actuaciones en el sector público, también privado, con temas de corrupción sumamente grandes. En nuestro país hemos enfrentado bastantes situaciones que han generado atención a la ciudadanía. Y eso ha hecho que muchas personas, de alguna forma, como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, se han sentido presionados por la sociedad y de alguna forma han hecho expresiones públicas, como por ejemplo la fiscal general en nuestro país hace 2 o 3 días manifestaba de que si quieren las cabezas de los corruptos ahí están, pero queda en manos de los jueces, que ustedes no los suelten en 24 horas y que ustedes jueces de pronto están enviando un mensaje de impunidad sobre los actos de corrupción. Y luego viene un consejo de la judicatura que en uso de sus facultades o abuso de sus facultades suspenden o inician acciones administrativas contra jueces que, de ser el caso, dejen en libertad a personas, o que incluso señalan como que van a suspender un juez previo a que iba a enviar una libertad de una persona. Entonces son esas expresiones que de alguna forma sí van a desacreditar la actuación del juez y generan esta presión y direccionamiento, de ser el caso de las resoluciones judiciales. Y ahí está que debe existir un reto en el juzgador de que no debe dejarse presionar por estas actuaciones que existen por parte de los órganos públicos, órganos privados, de la sociedad. Debemos recordar que el fin que tiene la independencia judicial y en sí un juzgador es tratar siempre de cada día proteger los derechos de los ciudadanos, independiente de lo que la mayoría de pronto quiera buscar esta presión. La función jurisdiccional no es un privilegio del juez, sino una garantía de las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Por eso que las decisiones judiciales deben estar exentas de cualquier abuso de poder y de intromisión de las otras autoridades. Esto muy bien lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace muchos años atrás, en el 2013. El Estatuto Iberoamericano también de Cumbre Judicial del 2001 también lo manifiesta, que debe existir esta protección también al juez y el principio de independencia judicial que debe estar enmarcado en todas las actuaciones del juzgador. A tal punto que, bueno, también las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que parte también de esta pandemia y que es parte del principio de independencia judicial que debe ser velado y debe ser protegido, es también respaldar el sueldo de los jueces, y en este caso sin rebajas, que no exista demoras en los pagos, que exista una libertad también de expresión que puedan realizarse, obviamente con prudencia, y que cualquier reorganización interna que pueda existir en el órgano jurisdiccional no debe irse tampoco en contra de la estabilidad y del principio de inamovilidad. Es decir, aquí se presenta un gran reto que tiene también el juzgador, de que no debe verse presionado por estos actos de corrupción que cada día han surgido y que también han surgido por la pandemia que nos encontramos, y que no se deban influenciar también por estos órganos o porque el juez no actúa por mayoría, sino el juez actúa conforme a la Constitución, las leyes
y también por los méritos que encuentre en un expediente y que encuentre en un proceso judicial. Gracias, Greg. Gracias. Tenemos ahora entonces a Vivian. Y bueno, recordamos a los participantes que tienen la opción de hacer preguntas a los ponentes en el debate usando la opción del chat disponible en esta plataforma. Les rogamos que se identifiquen y que escriban en el chat sus preguntas y comentarios, porque ahora, Sara López, vamos a abrir para preguntas de los participantes, pero no vamos a abrir los micrófonos. Gracias. Vivian, tienes la palabra, por favor. Sí, yo creo que lo han dicho casi todo, Vinicio y Diego, pero quiero agregar una cosita más. Esta frase de Eurípides me acompañó en estos meses que fueron desafíos para todos los jueces en Paraguay, los digitales y los no digitales. Las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Yo creo que estamos inaugurando una nueva época en la justicia luego de lo que hemos vivido. Pero ¿cómo logramos, como dijo bien Diego, como dijo bien Vinicio, cómo logramos ese sano equilibrio de mantener ese acceso a justicia, esas garantías a las que nosotros nos debemos como jueces y al mismo tiempo mantener la salud pública, mantener fuera de riesgo tanto jueces, funcionarios, operadores de justicia como los ciudadanos? Yo creo que esta crisis nos sirvió de sano entrenamiento y encontré, creo yo, desde mi perspectiva, ese apoyo necesario en la tecnología. Y más que ético, mi consejo o mi experiencia, lo que quería transmitir es que nosotros como jueces estamos entrenados muy severamente, muy rígidamente en esos códigos del siglo XIX, en esas reglas del derecho tan rígidas a veces, y creo que tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que abrir nuestra mente, apoyarnos en la tecnología como nuestra aliada, como hoy nos está permitiendo estar al mismo tiempo en Viena, en Lima, en Ecuador y en muchos lugares más. Creo que la tenemos que ver como una aliada y la tenemos que utilizar a nuestro favor, sin, como decían previamente Diego y Vinicio, sin violar garantías y siempre siendo el juez en su sano criterio el que tenga la última palabra en decidir esta audiencia la llevamos presencial, porque si la hacemos a través de una videollamada o de un medio tecnológico, no estamos garantizando los derechos de las personas. Ese es nuestro fin último y no tenemos que perderlo, pero no nos tenemos que cerrar a la tecnología. Al contrario, hasta hoy día, desde el 30 de marzo que estamos trabajando sin parar, ninguna de las partes, en ningún caso que me ha tocado, se ha negado a la utilización de tecnología. Al contrario, lo han pedido y hasta hoy puedo decir que, y no quiero abrir el paraguas antes de tiempo, que en Paraguay no tenemos casos de contagio en sede judicial aún, y creo que ha funcionado toda esta herramienta que hemos implementado. Entonces, creo que recordemos siempre esta crisis como un sano entrenamiento de incorporación de tecnología, porque al incorporar tecnología en nuestras vidas también nos obliga a innovarnos y a ayornarnos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Estimados ponentes, creo que sus respuestas de las cuestiones planteadas hasta este momento sientan la base para el debate al público y recibir preguntas de la audiencia. Viendo algunas preguntas, ya tenemos algunas en el chat. Y bueno, vamos a empezar ahora con estas preguntas. La primera que tenemos es para el doctor Diego García Sayán. Diego, lo que se pregunta es, ¿qué importancia tiene para la integridad judicial el que los poderes judiciales de Latinoamérica tengan un presupuesto suficiente que garantice su autonomía e independencia? Sí, bueno, este es un viejo reclamo de la mayoría de los sistemas judiciales de América Latina, porque los presupuestos no los deciden los poderes judiciales, pueden preparar proyectos, pero finalmente son decisiones de los legislativos y del Ejecutivo. Y yo creo que eso responde a una concepción muy extendida, lamentablemente, en nuestra región,
que no da cuenta de comprender que el sistema judicial es no solamente un servicio público esencial para prevenir y responder frente a injusticias, para responder adecuadamente frente a la amenaza del delito, sino también una cierta resistencia al contrapeso que puede generar un sistema judicial con fuerza y con poder. Yo creo que se han dado pasos de todas maneras importantes en los últimos años en nuestra región. La existencia de una justicia constitucional, sea a través de cortes constitucionales o de las salas que desempeñan esa función dentro de las Cortes Supremas, han dado en los últimos meses y en las últimas semanas muestras muy interesantes de contrapeso del poder. Pero yo creo que nos falta, creo que se ha avanzado, pero creo que nos falta todavía comprender que fortalecer el sistema judicial y tenerlo esto más cercano de las necesidades de la gente es algo que es fundamental para fortalecer nuestras democracias. Un sistema en el que la gente pueda creer más, al que la gente se pueda aproximar por medios como los que ha mencionado Vivian, sin temor. Yo creo que hay todavía un temor reverencial en algunos sectores de nuestros sistemas judiciales frente a utilizar estos medios digitales. El horror de utilizar el WhatsApp para comunicar una decisión judicial que se ha adoptado son cuestiones de una cultura que también tienen que irse modificando y que vean cómo está funcionando hoy día la empresa privada y las corporaciones, no porque sean un modelo a seguir, pero si quieres tener hoy día eficiencia y prescindir de estos medios digitales de comunicación, no puede ser que la justicia se quede completamente rezagada y pensando en que la persona, el ciudadano o ciudadana, tiene que ir a recoger su papelito en una oficina, en una mesa de partes. Eso tiene que ponerse de lado, ¿no? Muchas gracias, Diego. Tenemos otras preguntas aquí. Hay una pregunta aquí que está abierta a los tres panelistas. Entonces voy a leer. Me dicen si alguno de ustedes quiere contestar. ¿Ven ustedes un problema con la digitalización judicial y su democratización? ¿Estarían de acuerdo con la valoración del contexto del COVID? Quien plantea dice, pienso, por ejemplo, en flexibilizar los plazos, pero me preocupa que actuar sea utilizado para presionar a la judicatura con procedimientos de persecución. Pues, tal vez quiera intentarlo, contestar. Hubo un pequeño corte, pero traté de entender la pregunta. De alguna forma lo que se hablaba es del uso que debe existir de los medios telemáticos y que eso de alguna forma puede o no influir en la democracia y en sí en las actividades del juez. Recordemos que las herramientas tecnológicas y lo que es la informática jurídica debe estar al servicio del juzgador. Y más bien al contrario, cada vez más las herramientas tecnológicas, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito comercial, en el ámbito privado, público, ya se lo viene utilizando. Pero ha sido la justicia que de alguna manera sí ha estado atrasada en poder aplicar estos medios telemáticos. Y eso de alguna forma ha hecho que los abogados también sean, por un lado, renuentes en la aplicación de estas nuevas alternativas que existen, y que no solo debe hacerse y realizarse solo por la existencia de la emergencia del COVID, sino recordemos que cualquier herramienta tecnológica que se pueda utilizar, como en nuestro Ecuador se usa el SADGE o actualmente se va a utilizar el SADGE web, es un reto que existe para que esto genera incluso una agilidad en la tramitación de los procesos, genera transparencia, genera esta seguridad, evita corrupción por la transparencia que se puede visualizar de todos los expedientes, de cómo se realizan. Claro, precautelando efectivamente la intimidad. El tiempo se ahorra también los costos de no tener juicios o expedientes, perdón, de forma física. Y mucho más que se pueda realizar audiencias de forma telemática, va a agilitar incluso que los usuarios, los abogados no tengan que trasladarse de un sitio a otro, y eso también les va a reducir costos a ellos. Claro, recordemos que el juez va a ser el que tendrá que decidir si realmente existe de forma telemática o de forma presencial una audiencia. Pero en nuestro país, por ejemplo, el día de ayer he visto que algunos colegios de abogados han manifestado y han solicitado al Consejo de la Judicatura que se reanuden las audiencias telemáticas.
porque aún todavía estamos en esta emergencia y realmente hay personas que no pueden trasladarse y aún todavía tenemos miedo del riesgo del contagio. Entonces sí es importante que abramos también nuestra mente. Cada vez más podemos enfrentar estos retos de la tecnología, que no debemos verlo como una amenaza, sino más bien como una herramienta para que pueda funcionar de mejor forma la administración de justicia. Muchas gracias. Muy importante consideraciones acerca también de la seguridad personal de los jueces. Bueno, tal vez ahora una pregunta Quería agregar, ¿cómo Roberta, garantizar? Claro, por favor, sí, por supuesto. a lo que dijo Vinicio, una experiencia humana en cuanto a las audiencias y al uso de tecnología en los casos de violencia doméstica, que parecería que en donde la tecnología no nos ayudaría tanto por lo sensible del caso. Las víctimas, cuando hacen su ratificación ante el juez desde su casa o desde donde se están, están viviendo, por lo que están protegidas, se sienten mucho más protegidas porque no tienen que ir a tribunales, porque no tienen que trasladarse hasta el tribunal, y lo hacen con mucha más seguridad y con mucha más tranquilidad que hacerlo en un juzgado. Y eso también se aplica a testigos y a todos los casos que he atendido yo hasta hoy. Eso nomás. En esos casos justamente ha ayudado porque cuando la pareja no está en la casa, se ha realizado la audiencia a través sin que ella tenga que salir de la casa. Entonces nadie le ha visto, ni los vecinos, ni no se ha enterado, y ha hecho incluso la denuncia de esa manera, a través del celular. Porque eso es lo único privado, digamos, que entre comillas tiene en ese caso la víctima. Eso es lo que quería también compartir. Perfecto. Bueno, tenemos también en este punto de acceso a la justicia, tenemos también una pregunta de los participantes, que es cómo garantizar el acceso a la justicia sin perder la independencia e integridad. ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia en estos tiempos de la pandemia a las personas que no tienen a su alcance la tecnología? Sí. Diego, por favor. Sí, ese es un tema real, porque podemos estar divagando sobre cómo están mejorando los medios técnicos, y eso no es divagar, es algo que realmente concierne probablemente a mucha gente, pero habrá quienes queden excluidos. Y no estoy pensando solamente en ciudadanos y ciudadanas que carecen de estos medios técnicos, sino también en varios de nuestros países los propios abogados también carecen de los medios técnicos apropiados para poder utilizarlos. Yo creo que ahí hay un tema muy importante que otra vez tiene que ver con responsabilidades del sector público, porque eso tiene que ver no solamente con la justicia, tiene que ver también con la educación, con elementos de información que hacen que hoy día el ejercicio real de la ciudadanía, para que una persona pueda funcionar en el mercado, pueda estar informada si es un campesino, un agricultor que produce papa, de cuál es el precio de la papa y cómo venderla de mejor manera. Esta es una obligación también del Estado, que a la hora de que uno ve naturalmente las dimensiones de algunos de nuestros países, áreas amazónicas de bajísima densidad demográfica, en donde los costos pueden ser elevados, pero es un servicio público esencial. Y quiero poner como un ejemplo algo que está fuera del ámbito de la justicia, pero que me parece que es importante. En el sistema educativo oficial del Perú, en donde las escuelas están cerradas, debieran haber empezado las clases en el mes de marzo, se está poniendo en marcha un programa de telemático que incluye la distribución de tablets en todos aquellos sectores sociales en donde no hay internet, a través de canales de internet que se están instalando en este momento.
Hoy día tener acceso a estos medios telemáticos es un servicio esencial, como puede ser el del agua y el desagüe, y en consecuencia creo que tenemos que darle respuesta en ese contexto. El sector justicia solo no tendrá capacidad de responder a esto indudablemente, pero esto es hoy día una obligación que los estados, naturalmente con participación de la empresa privada, cuando es ella la que tiene las concesiones, tiene que desempeñarse de manera activa, y creo yo que los derechos y la variedad de los derechos básicos de la gente se ha ido extendiendo, se ha ido sofisticando, y hoy día tener acceso al Internet, tener una tablet, es una forma a través de la cual las personas no solamente tienen acceso a una información no privilegiada, sino a la que todos tendríamos que tener acceso, sino también la vía a través de la cual pueden ejercerse ciertos derechos fundamentales, y sobre esto nuestros países tienen que hablar también. Un poco quería unirme a las palabras de Diego. Lo vi en Uruguay, si no me equivoco, y también en Ecuador de alguna forma se ha hecho algo, de alguna forma para paliar esta falencia que puede existir o deficiencias en los usuarios o en abogados que no tengan los dispositivos electrónicos necesarios o el acceso incluso al Internet. En Uruguay veía que se habían creado en los mismos edificios de las cortes o edificaciones donde se desempeñan las funciones, unas especie de computadoras como una especie de cafenet, de alguna manera, para que ellos puedan tener acceso tanto al expediente virtual cuando ya exista o a la firma electrónica, y puedan de alguna manera también de ahí conectarse y evitar este contacto también incluso con los jueces. Acá en Ecuador, por ejemplo, se han realizado lo que son las audiencias telemáticas, claro, pero de forma diferenciada, es decir, el juez está en una sala de audiencia, el usuario o la defensa o la contraparte o fiscalía, defensoría pública se encuentra en otra sala de audiencia distinta, evitando el contacto, pero de alguna forma también dando este servicio judicial de acceso a los medios telemáticos, porque no lo pueden hacer posiblemente en su casa o no lo pueden hacer posiblemente desde su oficina, pero lo pueden hacer en la misma instalación de la judicatura, pero claro, en otra sala distinta, para que evitar este contacto que pueda haber entre las personas. También esto sí ha ayudado bastante en el Ecuador, que podría ser una forma paliativa de poder realizar las videoaudiencias de esta manera. Claro, recordemos que con la reanudación de todas las actividades hay una carga procesal eminente, harta. Ya no va a haber solo una audiencia diaria, serán efectivamente más de 2.000 jueces en audiencias todos los días, y eso va realmente, sí, está dificultando el tema del uso telemático por la carga que esto representa en cuanto a las redes, ya el tema del Internet y el tema de las bandas que se conoce, y eso sí va a ser también otra dificultad que se está viendo y que no va a ser posible de alguna forma realizar todas las audiencias. Deberíamos mejorar el sistema y los sistemas también tecnológicos para el efecto. En Paraguay, como decía don Diego, aparte de lo que puede hacer la justicia, tenemos ese déficit estatal, pero quería agregar que en Paraguay la Defensoría, que es la que encargada de representar a todas las personas en estado de vulnerabilidad, cuenta con todo, se ha dotado de todos los medios y se trabaja muy bien desde el sector justicia con los defensores de pobres y ausentes, quienes están dotados de equipos, están dotados de internet, y se ha hecho un trabajo muy bueno en toda esta renovación de la justicia que se viene haciendo en Paraguay. Pero coincido también que no solo el Poder Judicial puede lograrlo, tiene que tener apoyo también del Poder Ejecutivo, y tiene que ser una política de Estado de que todas las personas no solo tengan el acceso, sino sepan cómo utilizarlo en cuanto a la educación en todas las edades, tanto niños como desde los niños hasta los más grandes, los más adultos. Eso quería agregar. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Creo que hay mucho que aún debater y plantear en este tema, pero sabemos que nuestro tiempo termina. Voy entonces a hacer una última pregunta a los tres, entonces para que puedan también plantear sus comentarios finales. Entonces vamos a cerrar este webinar. Pero creo que ya dejo aquí la invitación para un nuevo webinario, para tenerlos de nuevo con nosotros, porque
creo que hay mucho interés en sus experiencias, por lo que vemos estamos viendo en el chat. Hay mucho aún que preguntar a todos, entonces ya dejo la invitación para un nuevo webinario con los tres. Y bueno, para cerrar esta sesión, tal vez una pregunta que está en el chat un poco más amplia, porque tienen la oportunidad de plantear todos sus comentarios finales sobre este tema, sobre el uso de tecnología, de las redes sociales, los retos a la integridad judicial y la independencia judicial. Entonces, les planteo una pregunta que es, bueno, es una pregunta de un miembro de nuestro Consejo Consultivo, que está basada en los comentarios del doctor Diego Sayán, que comentaba tentaciones distópicas de algunos gobiernos en tres áreas: amplitud temporal de las leyes de emergencia, definición de procesos urgentes en tiempo de pandemia y control efectivo de los gobiernos por los otros poderes del Estado. Entonces, es una pregunta abierta a ustedes para que comenten temas al respecto de la esencialidad de una justicia independiente e íntegra, especialmente en este momento. Tal vez empezamos con Diego y hacemos la misma orden de las otras preguntas. Bueno, Diego, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Roberta. Esta es una pregunta de fondo que tiene que ver en realidad con la situación de excepción y de emergencia que hoy día se vive no solo en nuestra región, sino en el mundo entero, que tiene una legitimidad indudable. Los poderes ejecutivos necesitan facultades extraordinarias para en poco tiempo hacer muchas cosas frente a un problema que básicamente se desconocía hace 5 meses. Entonces, esa legitimidad, sin embargo, puede ser y es ya de hecho en muchos países fuente de tentaciones, de abuso de poder, de concentración de poder y dejar atrás conceptos básicos de una democracia, que es el de separación de poderes. No digo que eso esté ocurriendo en el mundo ni en la mayor parte de países, pero sí es una tentación que existe. Hay lugares en donde ya los poderes ejecutivos han concentrado funciones del legislativo más allá de la racionalidad de un sistema legislativo. No estoy pensando en este instante en ningún país de América Latina, pero sí he visto casos, experiencias que no corresponde aquí detallar, de poderes ejecutivos que desconocen las decisiones tomadas por altas cortes en asuntos fundamentales, y eso es una señal preocupante. El Estado de Derecho, en una crisis como esta, no debe ser debilitado, sino que tiene que ser fortalecido. No porque estemos respondiendo a un esquema de educación cívica abstracto, sino porque es una necesidad sino porque es una necesidad de la sociedad que haya esos contrapesos, porque el abuso de poder oscurece la información, el abuso de poder fomenta la corrupción, el abuso de poder impide que se resuelvan problemas sociales con la participación de todos. Y entonces, un contexto como este abre tentaciones, y la respuesta, el elemento contralor central dentro del aparato público está en el sistema judicial, que es por donde las personas pueden canalizar sus reclamos, presentar sus acciones de garantía, las tutelas, los amparos, los habeas corpus, que puede ser un elemento sin perjuicio de otros, los medios de comunicación, la vigilancia ciudadana, las redes sociales, por supuesto. Pero en consecuencia, creo yo que esta epidemia, que probablemente dure todavía algún tiempo, que va a seguir concentrando facultades en los poderes ejecutivos, va a requerir cada vez más un papel activo por parte de los sistemas judiciales para frenar cualquier posibilidad de tentación de concentración y abuso de poder. Sí, de mi parte, sí, concuerdo con Diego, y recordando, como dije hace un momento,
el Estado de Derecho nace como una forma de racionalización del poder, y es ahí cuando debe la función jurisdiccional, como precautelando este principio de independencia judicial, proteger el sistema de pesos y contrapesos que debe existir, y claro, y ahí juega un papel fundamental lo que son también los consejos de la judicatura, como ese rol esencial para proteger este principio de independencia judicial. Aquí quería recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2013, si no me equivoco, señalaba que para que se pueda asegurar una verdadera independencia judicial, es decir, para que exista un órgano apto, en este caso Consejo de la Judicatura, señalaba que debe existir en los órganos colegiados una mayoría, o al menos un 50%, deben ser y deben integrar estos consejos de la Judicatura jueces, y en su mayoría elegidos también por los jueces, es decir, y tomando en consideración lo que ya dijo también la Corte Europea de Derechos Humanos. Debemos recordar que el fin esencial que debe existir como un Consejo de la Judicatura es resguardar también esta independencia externa, como una gestión y apoyo también a la función jurisdiccional. Pero se ha visto que muchas veces tal vez se mal utiliza estas funciones que tiene y se viola también este principio, como dijo un poco Diego, que hablaba del Ejecutivo, pero también se ha visto consejos de la Judicatura que de alguna forma no precautelan este principio de independencia, no, por lo contrario, de alguna manera se sienten presionados tal vez por la sociedad, se sienten de alguna forma presionados tal vez por los órganos, instituciones públicas o políticas, tal vez de alguna forma, y se ha visto en muchas de las ocasiones estas mal llamadas sumarios administrativos, investigaciones administrativas, que las realizan efectivamente tal vez vulnerando, yéndose contra la decisión que el juez haya tomado en su momento al caso concreto. Recordemos que ya esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha manifestado muchas veces, lo que realmente es un error inexcusable o lo que es la manifiesta negligencia, que a veces esto sí se encuentra únicamente supeditado a un juez superior la corrección o la incorrección que debe realizarse sobre la actuación de un juez. No puede estar supeditado a un órgano administrativo. Y eso también ha causado que exista un tanto el abuso de estas herramientas que tiene un Consejo de la Judicatura y que de alguna forma dañan también la democracia de un país. Por eso aquí el reto está en cuanto que el juez pueda despojarse de cualquier presión de medios, cualquier miedo que pueda tener en su actuación y actuar con independencia judicial, como lo ha dicho Diego ya, actuar libre de presiones sociales e incluso libre de presión de un Consejo de la Judicatura que de alguna forma es un órgano de gobierno, es verdad, pero también debe estar libre en su actuación. Y esto va a generar, no solo ahora en estos momentos de pandemia que hemos visto muchos casos de corrupción, sino a lo largo de su actuar, a lo largo de su actuación como juez que debemos tener. Y esto fortalece la integridad judicial, fortalece los órganos de justicia y genera una confianza en la sociedad. Como dije, no es un privilegio del juez la independencia judicial, sino es una garantía de todos los ciudadanos de que existan órganos judiciales que realmente actúen con independencia judicial y solo apegados a la Constitución, a las normas y a los méritos del proceso. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Vivian. Sí, yo creo que lo han dicho prácticamente todo, pero quiero no hablar solo del caso paraguayo, sino estoy leyendo en el chat también como veo que hay casos en otros lados, en otros países. Hace poco el caso de Polonia, que creo que fue justamente el apoyo de todos los jueces del mundo a un juez polaco para evitar justamente una injerencia en las decisiones o en una influencia, porque no solamente la influencia puede ser política, como decía también Vinicio, también puede ser social a través de las redes sociales. Hoy pareciera que quieren decidir o condenar a las personas antes de un juicio justo y el juez, ser juez, y yo creo que coincidirán conmigo todos los que están escuchando, es una carrera, es una profesión muy solitaria, porque uno al final del día está solo y tiene que decidir, y por más que se pueda contar con todas las instituciones y con todo el apoyo, uno está solo y tiene que hacerlo según su conciencia. Y creo que este es el momento más oportuno para que lo que estamos viviendo hoy aquí con la red de integridad judicial se amplíe, se solidifique, sea más fuerte, porque
vemos cómo la pandemia ha hecho retroceder a muchos países. Cada país ha decidido por sí mismo qué medidas tomar, qué medidas no tomar. Hay países que han hecho cuarentena, hay otros que no. No se ha visto una unificación en cuanto a eso, y lo mismo nos pasa en la justicia. De repente hay países que la están pasando peor, justicias que la están pasando peor y justicias que están pasando un buen momento. Como yo creo que es el momento en Paraguay que históricamente tenemos una injerencia terrible en la justicia, pero es la primera vez que tenemos una corte que va dando señales de transparencia y esperanzadora, que esperemos que se mantenga, y de independencia. Pero por eso digo que es el momento de estar juntos, es el momento de unirnos, no es el momento de separarnos, y es el momento de solidificar esa unión que estamos logrando gracias a la Red de Integridad Judicial. Es un gran papel que realiza la Red de Integridad Judicial, así es, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus amables palabras sobre el papel, el rol de la red. Pero en verdad lo que la red está haciendo es lo que ustedes están haciendo. La red es la suma de los esfuerzos de todos los jueces, de todos los participantes de la red. Esto es su gran fuerza. Entonces, es agradecer al trabajo que ustedes están haciendo por la independencia y la integridad judicial. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este webinario. Como les comentaba, ya se queda aquí la invitación para un segundo webinario con los tres, para que podamos contestar todas las preguntas que tenemos. Y bueno, sin duda el coronavirus ha supuesto un desafío para los jueces de sistemas judiciales del mundo y un reto para mantener la integridad judicial. Muchísimas gracias, relator especial García, jueza López y juez Palacios, por estar hoy con nosotros compartiendo con los participantes de la red sus interesantes experiencias y buenas prácticas judiciales durante la pandemia del coronavirus. Yo quería también reforzar un punto que creo que los tres comentaban, que es de la importancia de los principios de integridad judicial. Estos principios son aún más importantes en estos tiempos de pandemia, de crisis, de tecnologías novedosas. Es decir, que estos principios están a la disposición de los jueces exactamente para ayudarlos con estos retos. Y bueno, muchas gracias también a toda la audiencia que nos ha acompañado hoy en este cuarto webinar de la Red Mundial. Invitamos a todos que estén atentos a las próximas actividades de webinarios. No olviden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre nuestro trabajo. Recibido el enlace en el chat sobre el tema y muchos otros temas de integridad judicial. Nuestro próximo webinar 2 de julio, en el que trataremos el tema de las declaraciones financieras de los jueces, declaraciones juradas de los jueces y declaraciones de bienes, un tema especializado que esperamos sea de gran interés también para todos. Pronto enviaremos el próximo webinario, que en esta vez va a ser en inglés. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, un webinario más. Hasta pronto, muchas gracias a los panelistas y un buen día a todos que están en Latinoamérica, buenas tardes a los que nos acompañan en Europa y otras regiones. Y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Esté muy bien, gracias a todos ustedes. Chao, Roberta, Marco, que debe estar por ahí. Un saludo, Diego y Vivian.